las fuerzas, Señor. Te damos gracias por estar aquí en medio de nosotros, Señor. Damos gracias por estar aquí en medio de nuestras vidas. Damos gracias por tu cuidado maravilloso sobre cada uno de nosotros. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Qué bueno poderles ver esta noche. Damos gracias a Dios que nos permitió poder llegar a pesar de la lluvia, poder venir con un corazón dispuesto para pedirle al Señor que nos ministre, que nos llene con su presencia de una manera sobrenatural, en el nombre precioso de Jesús. ¿Qué tal si vamos a la palabra Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo número 14. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Una elección maravillosa y un privilegio extraordinario, y que Dios le dio a estas 12 personitas que narra aquí la palabra del Señor, y un privilegio que nos ha sido extendido a nosotros. Aquí había una gran multitud, pero de toda esa multitud solo unos pocos fueron acercados al Señor para que tuvieran una relación muy profunda con Él. Y nosotros vemos que es un gran privilegio para nosotros en este tiempo que también tengamos este llamado de parte del Señor, un llamado de haber sido escogidos por Dios para estar con Él, porque hoy día son muchos los que hablan del Señor. A veces aún uno se encuentra con cantidad de personas con las que uno habla, y son personas que aún en medio de una condición lejana del Señor utilizan la palabra Dios le bendiga, utilizan expresiones que parecen espirituales, pero sus expresiones, aunque suenan bonitos, no tienen una relación directa con el estado en el que está su corazón y con el estado en el que está su vida. Y empezamos a encontrar que uno puede encontrar a personas en la calle viviendo drogados, y ese le dice Dios lo bendiga, ¿cierto? Y pareciera que hoy en día muchos se hacen llamar cristianos, pero muchos de los que se hacen llamar cristianos nombran a Dios, pero aunque lo nombran, no quieren estar cerca de Él, no quieren tener este privilegio de haber sido escogidos para estar cercanos al Señor. Y aún hay mucha gente que hoy participa de reuniones para Dios, pero su corazón no está en la búsqueda de Dios. Participa de actividades, pero aunque participa de actividades, su vida no entra en una relación permanente, íntima, y no entienden este privilegio tan grande de haber sido escogidos para estar con el Señor. Y entonces uno ve que hoy en día la iglesia del Señor Jesucristo se congrega en muchos lugares, y a veces la gente busca los lugares más llenos porque se siente mejor donde hay más gente, pero no se fija si su corazón está en la búsqueda del Señor. A veces buscamos cosas que alegren la vista, o que alegren las emociones, o que nos hagan pasar un rato agradable, pero eso no es suficiente. Tal vez eso no pueda servir para nada en mi vida espiritual, porque mi vida espiritual, para que tenga una transformación, necesita entender que yo fui escogido para estar con el Señor. Aún podemos encontrar a veces muchas personas llorando en la iglesia, y a veces los encontramos llorando, pero no porque estén maravillados de Dios, no porque sus lágrimas sean las lágrimas que están brotando de un corazón que está admirado con cuánto amor Dios tiene por él, sino que a veces encontramos una iglesia que llora
lamentándose de su condición, lamentándose porque no hace sino mirarse a sí misma, y el hombre jamás podrá ser cambiado mirándose a sí mismo. El hombre solo podrá ser cambiado mirando al Señor. Y hoy en día pareciera una moda en la iglesia del Señor Jesús, que a la iglesia le gusta hacer lo que hoy se ha vuelto común para hombres y para mujeres, y es mirarse en el espejo. Y mirarse en el espejo para ver cómo está, cómo se pueden ver mejor, cómo está su condición, pero centran la mirada en ellos mismos, y mientras nosotros nos sigamos mirando en nosotros mismos, jamás seremos un reflejo de Jesucristo en nuestro corazón. Así que tenemos el más grande de los privilegios: fuimos escogidos para mirar al Señor. En 2 Corintios 3:18, que lo hemos visto en estos días, la palabra de Dios dice que todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Solo mi vida va a ser transformada mirando al Señor, pasando tiempo con Él, fijando mi atención en Él. Vimos cómo María empezó a los pies del Señor y fue postrada a sus pies, derramando un perfume muy hermoso a los pies de Cristo. Mi vida no va a reflejar nada, sino paso tiempo con el Señor. Y si mis ojos no son abiertos por Dios para ser conscientes de Él, vaya conmigo por favor un momento a Éxodo, capítulo número 34. ¿Cómo? Sí, ya la había leído. La de Corintios, ya la habíamos leído. 33, segunda de Éxodo. Éxodo 34. Segunda de Éxodo. Éxodo 34, versículo número 27 en adelante. Dice: y el Señor dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Verso 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con, ¿cierto? O sea que cuando pasamos tiempo de verdad con Dios, ¿hay algo que pasa en nuestras vidas? Mire, Moisés 40 días en la presencia de Dios, y tal vez Moisés no podía notar cambios, pero los demás sí vieron que algo estaba aconteciendo. Había un resplandor, y ese resplandor que había en Moisés no era de Moisés, era la gloria de Dios hallando lugar en el corazón de Moisés, porque el reflejo del rostro es un reflejo del corazón, y el corazón de Moisés bajó lleno de Dios. Por lo tanto, su rostro que resplandecía de una manera especial, de manera que aún Moisés tuvo que cubrir su rostro para que no fijaran su atención en él, para que el corazón idólatra del ser humano no se maravillara del hombre, sino que pudieran entender que esto no era obra de Moisés, es la obra del Señor, y que al que nosotros necesitamos mirar es a quién, a Dios. Y a veces parece insistente en muchas cosas dentro de la iglesia, pero es que el corazón de la iglesia es muy inclinado a mirar al hombre, ¿cierto? Y miremos al hombre para ver lo que Dios hace, no para que nuestra admiración se incline hacia los hombres, sino que se incline totalmente hacia quién, hacia el Señor. En estos días veía una situación que me causaba tristeza en el corazón, ¿no? ¿Cierto? Porque compartía con algunas personas, porque encontraba uno con muchos cristianos haciendo alarde de si vio cómo el presidente llamó a varios pastores y los tiene allá como consejeros y todo eso,
Y cuando escuchaba eso, realmente a mí eso no me daba alegría, más bien me daba tristeza. Y le decía yo a esas personas, le decía, ¿sabe por qué me da tristeza? Porque es que las personas que están en las iglesias no están mirando al Señor, sino que están mirando es cuánto reconocimiento tienen sus siervos. Y entonces no importa si el siervo se para y dice burradas en un púlpito, para ellos ya la palabra de ese siervo vale mucho más simplemente porque se sentó con el presidente. Y entonces ya no perdemos de vista al Señor y empezamos a admirarnos de quién, del hombre, y hacer una cantidad de reconocimientos. Cuando uno ve que al Señor Jesús, aun cuando vino en un imperio muy opresor como el romano, pero a pesar de que vino bajo ese imperio, el Señor Jesús no estuvo interesado a bajar al César, ni a bajar a Pilato, ni a bajar a Herodes de sus puestos. Es más, estuvo allá para que se cumpliera la palabra, porque de otra manera jamás los hubiera visitado. Ahora, el mismo Jesús que vino es el mismo Jesús que ahora reina. Nuestros países no van a cambiar porque los gobernantes se suban allá y sean creyentes. Todas nuestras vidas cambian cuando Jesús se siente en el trono de nuestro corazón y sea el que gobierne nuestra vida. Así que eso no debiera deslumbrar nuestros corazones. Lo que debiera de verdad mover nuestros corazones es darnos cuenta que estamos viviendo tiempos finales y que aún en los tiempos finales estamos viendo las advertencias de Dios a través de su palabra, porque aún el Señor dijo que habría como un principio de dolores y que ese principio de dolores iba a ir aumentando e iba a ir anunciando que pronto iba a ocurrir algo, y era que la redención nuestra sería completa porque iríamos con el Señor. Pero nosotros vemos todos los días las señales, pero seguimos en la misma condición de frialdad, de indiferencia de nuestras vidas para con Dios y complaciéndonos con muy poco dentro de nuestro corazón. Nos complacemos con mucho de lo externo y muchas veces nos encontramos con un corazón muy vacío de Dios por no pasar tiempo con Él, que es nuestra prioridad y es el anhelo verdadero que tiene que existir dentro de nuestro corazón. A Israel le ocurrió una cosa muy triste de la que nosotros debiéramos aprender, y es que Israel se acostumbró a 400 años en que el Señor no hablaba. Se acostumbraron a eso y siguieron con sus rituales, siguieron con sus sacrificios, siguieron con su sacerdocio, pero 400 años donde Dios no les hablaba, a tal punto que perdieron totalmente de vista al Señor, supuestamente sirviéndole al Señor. Y cuando Él vino, los primeros que lo sacaron fueron aquellos que le servían dentro del templo. Se habían acostumbrado a vivir, es más, se habían acostumbrado tanto a no saber quién era Dios, que cuando apareció, Jesús era un total desconocido para ellos. Por eso fue más fácil que la clase que no era religiosa pudiera ver a Jesús, porque no estaban tan inmersos en esa oscuridad en la que había entrado su corazón. Se habían acostumbrado, y la iglesia no nos podemos acostumbrar a vivir sin oír al Señor, porque si dejamos de oír al Señor, dejamos de ser guiados por Él. Mis ovejas oyen mi voz. Si la iglesia deja de oír al Señor, se va a extraviar, se va a ir en la dirección correcta y puede hacer todas las cosas, porque puede hacer todos los planes y puede hacer todas las formas, pero no hay ninguna forma hecha por el hombre que le sirva para acercarse a Dios, excepto la que Dios mismo estableció a través de su palabra. Y para ir en esa dirección tengo que oír ¿a quién? Al Señor. Entonces vemos cómo Moisés pasó tiempo con Dios y su rostro ¿qué? Resplandecía. Hubo un cambio en la vida de Moisés. Miremos Lucas, por favor, ahí en el Nuevo Testamento. Lucas, capítulo número 9, versículo número 28. Lucas 9, versículo número 28.
Dice la palabra del Señor, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Quién los invitó a ellos? Jesús, se los llevó aparte para buscar al Padre. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo. ¿Qué le pasó a Moisés? Sí, ahora vemos a Jesús, mientras oraba, su apariencia se hizo otra y la dejó ver a sus discípulos. Y dice, y su vestido blanco y resplandeciente, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Quienes aparecieron rodeados ¿de qué? ¿De qué aparecieron llenos? Porque es que el hombre no tiene gloria si no está lleno de Dios. Aparecieron llenos de Dios, rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Un acontecimiento extraordinario. Un momento donde el Señor les abrió sus ojos espirituales para sacarlos de una irrealidad y meterlos a una verdadera realidad, que es la realidad del Señor. Y dice acá, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que estaba aconteciendo, algo tan maravilloso. Y Pedro estaba perdido. Pedro estaba perdido de lo que estaba aconteciendo. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Pero sin duda fue un momento extraordinario que nos tiene que llevar a nosotros a rogarle al Señor que nos pueda introducir en eso extraordinario de Él, que nos pueda llevar a ese mundo del Espíritu, porque solo las cosas de Dios pueden ser percibidas cuando hay vida espiritual dentro de nosotros. De otra manera no va a ser posible. Alguna vez les compartí lo que le ocurrió a un hermano que iba a una iglesia y permanentemente iba, y no hacía sino invitar a su esposo y le decía, vaya a la iglesia, que eso es maravilloso, vaya, que eso es extraordinario, vaya, busque a Jesús. Y un día el esposo decidió acompañarle a la iglesia. Cuando están en la iglesia, llevaban por ahí 5 minutos de haber entrado, y el esposo empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y se tiró de rodillas al piso y lloraba, inconsolable en su corazón, hasta tal punto que la esposa empezó a mirarlo y a decirle, pero bueno, sí es bonito, pero no es para tanto. Y él la miraba y le decía, pero usted, ¿por qué no me había dicho que esto era tan sublime, tan maravilloso, tan extraordinario? ¿Usted por qué no me había contado eso? Y ella lo miraba, pero ya, mire lo que ya vio, esto es. Y él le decía, no, usted nada de lo que he visto me lo había contado. Le preguntó ella, ¿y usted qué está viendo? ¿Usted no vio cómo mientras entramos a la iglesia empezó a bajar como un trono de oro? Y ese trono brillaba y yo sentí que se me fueron las fuerzas, y ya era ella la que estaba boquiabierta, porque cuántos años venía a la iglesia y jamás había visto nada. Y ese hombre vino por primera vez y el Señor le abrió los ojos y él ya no estaba maravillado. A él se le olvidó dónde estaba cuando apareció ¿quién? El Señor, porque eso es lo que tiene que pasar en nosotros. Tenemos que olvidarnos de dónde estamos cuando aparece ¿quién? El Señor, porque Él se convierte en el que capta toda nuestra atención y todo el deseo de nuestro corazón. Juan 4:23. Juan capítulo número 4,
en el versículo número 23. Allí ha ocurrido un encuentro hermoso del Señor con una mujer, y una mujer que pone un tema muy especial con el Señor, y es el tema de la adoración, ¿cierto? ¿Quién es un adorador? Y ella está preguntando si hay algún lugar específico donde se deba adorar, porque ella, por ser samaritana, no era bien recibida en Jerusalén, y todos los judíos sabían que el lugar para ir a adorar era el templo, así que ellos adoraban allí en el monte donde estaba Samaria, y había una inquietud: ¿dónde se debe adorar? O sea, ¿lo estoy haciendo aquí? ¿Está correcto? ¿O debo de ir a adorar allí? Y en toda esa conversación que están teniendo, en el verso 23 dice: mas la hora viene, y ahora es, ¿cierto? O sea que es el tiempo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y en medio de esto el Señor trae unas verdades muy profundas y muy especiales que solo Dios nos puede dar entendimiento de ellas, porque hay cosas que suenan muy bonitas, pero si Dios no nos da luz de ella y no nos las revela al corazón, vamos a perder la riqueza de todo lo que ello contiene. Y aquí el Señor habla de verdaderos adoradores, ¿cierto? Lo que significa que también hay falsos, que hay personas que parecieran ser verdaderas personas. Sabe que puede haber personas que lloren y lloren en una alabanza, y lo que hicieron no es adoración. Pueden haber personas que caen de rodillas en un tiempo de oración, y puede ser que eso no sea adoración, ¿cierto? Porque pueden muchas cosas mover el corazón, pero definitivamente tenemos que encontrarnos con algo. Y es que, ¿quién es un adorador? Sino una persona que ha sido impactada en su corazón por el amor de Dios. Mientras no hayamos sido impactados en nuestro corazón por el amor de Dios, jamás caeremos de rodillas en una admiración increíble delante de su presencia. Y a veces vemos lo que nosotros hacemos en nuestras reuniones y vemos que estamos muy distantes de esa realidad, y que necesitamos rogar a Dios que nos introduzca allí, que nos introduzca allí, para que no terminemos aún cansados de un ritualismo vacío, donde no estamos encontrando nada, donde simplemente hayamos una rutina en la que damos vuelta semana tras semana y le vamos perdiendo el interés, porque no estamos encontrando nada que llene y satisfaga nuestro corazón. Porque si no estoy encontrando con el Señor, mi corazón va a permanecer vacío, porque todo lo que se hace no llena el corazón si no encuentro al Señor, si no encuentro a Dios. Y aquí hay una realidad a la que el Señor está llevando. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Lo que significa que si está buscando es que son difíciles de encontrar. Lo que significa que no abundan, ¿cierto? Que la gran mayoría hacen parte de los que no son adoradores, y que solo una pequeña minoría. Muchas veces hemos hablado de que pocos son los que entran por la puerta estrecha y los que van por el camino angosto, y que la palabra poco se refiere a que hay mucha gente llenando lugares, pero hay muy pocos llenando su corazón de Dios. Hay muchos haciendo fiesta, pero muchos solamente están celebrando algo que no saben y no conocen, por lo tanto su corazón no está siendo transformado de una manera verdadera y real, porque podemos estar adorando o cantándole a Dios, porque solo el adorador es el que está impactado en su corazón por el amor de ¿quién? Por el amor del Señor. Ese es un adorador. Ese es un adorador. Los demás simplemente cumplen un ritual que no produce absolutamente nada dentro del corazón. Romanos, en el capítulo número 12,
versículo número 1 dice: Perdón, pastor, pero es cierto que también el ser humano cree de una forma específica que es adorar a Dios, pero nosotros debemos ser instruidos por el Espíritu de Dios. Solo Dios nos Porque puede como es enseñar. un espíritu, o sea, no es en un plano natural. Y solamente el Espíritu de Dios me revela cómo son las cosas secretas de Dios y cómo es que Él quiere ser adorado. Entonces yo necesito ser instruida, ¿cierto? Enseñado. Y además adorar no es solamente cantar, porque esa es otra cosa que la gente piensa que adorar es cantarle a Dios. La adoración es algo que debemos aprender y es algo en lo que el mismo Espíritu de Dios nos sumerge. Es un mundo diferente. Porque como Dios es espíritu, por eso Él busca que lo adoren en espíritu, no en un, o sea, yo no puedo tratar de pensar que Dios es un ser físico y que como tal lo voy a adorar, no, es en un plano totalmente diferente que nosotros mismos somos transportados como por el espíritu, pero si hay una apertura del corazón para eso y un conocimiento de que yo no sé qué es adorar a Dios. Entonces, por medio del Espíritu es que me instruye y me lleva, ¿cierto?, a ser esa verdadera adoradora. Y por eso es que el Señor nos busca, pero aquellos que son instruidos por el Espíritu, que saben que deben dejarse guiar a ese mundo del Espíritu para encontrarse con Dios. Amén. Así es. Dice Romanos 12:1, y vamos a llegar a lo que decía ahorita nuestra hermana Cristina, con lo que vamos a ir viendo. Porque dice Romanos 12:1, Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pero ese así que significa que lo que yo voy a decir a continuación depende de lo que yo acabe de decir. Así que, y si nos devolvemos al versículo anterior, ese versículo 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, ¿cierto? O sea que mientras una persona en su corazón no haya recibido el entendimiento de que todo es de Él, de que Él sustenta todo y que todo lo que Él hizo es para Él, será imposible que esa persona pueda aprender y reconocer cuáles son las misericordias de Dios para que pueda presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a ¿quién? Agradable a Dios. O sea que yo necesito que Dios pueda abrir mi entendimiento para que yo pueda entender de verdad que de Él, por Él y para Él son ¿qué? Todas las cosas. Y eso incluye todo lo que yo ¿qué? Todo lo que yo soy. Cuando Dios hizo al hombre, lo colocó en un lugar muy especial, que nosotros lo conocemos como el huerto del Edén. Y era un lugar hermosísimo, pero todo lo hermosísimo que había afuera era una expresión de todo lo que se movía allí. Ese lugar no era tan hermoso si no hubiese sido diseñado para lo que Dios lo planeó. Porque allí Dios dice que toda clase de árbol agradable a la vista, o sea que uno podía ver árboles que realmente eran hermosos, toda la naturaleza allí estaba en una armonía impresionante. No sé, yo creo que nos quedaríamos sin palabras describiendo el huerto del Edén, porque ese huerto del Edén lo que evidenciaba era qué era lo que Dios estaba buscando cuando formó al hombre. Me llamó mucho la atención un significado que encontré de Edén, y encontré que tiene el nombre, se puede significar tres cosas, pero las tres cosas son casi lo mismo, ¿cierto? Edén significa lugar de placeres mutuos. Edén también puede significar lugar de delicias mutuas o lugar de deleite mutuo.
Cuando Dios hizo al hombre en el Edén, Dios hizo al hombre para que el hombre encontrara toda la fuente de su corazón. ¿En quién? En Dios. Y de esa misma manera Dios deleitarse en ese ser que había hecho, porque al ese ser estar mirando plenamente a Dios, lo que ese ser iba a hacer era reflejar ¿a quién? A Dios. Entonces íbamos a encontrar a un hombre deleitándose en Dios y a Dios deleitándose en un hombre que estaba cumpliendo ¿qué? Su propósito. Por eso tan hermoso ese significado, lugar de placeres mutuos, ¿cierto? Donde mi placer es Dios y nosotros somos el placer de Dios. Donde mi delicia es Dios. Por eso lo hermoso no era todo lo que había hecho, todo eso expresaba la delicia de poder tener comunión con Él. Libertad. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor se paseaba por el huerto y se encontraba ¿con quién? Con el ser humano, de una manera especial, hasta que el ser humano dejó de mirar al Señor como su fuente. Y cuando el hombre pecó, hizo de otra cantidad de cosas el placer, la delicia y el deleite de su corazón. Y es lo que encontramos que ha gobernado al hombre hasta el día de hoy. Por favor, hay alguien allá afuera. Entonces, ¿cuántas cosas hoy le están dando placer, delicia y deleite al corazón, aún dentro de la iglesia? ¿Cuántas son las cosas que no está encontrando placer en Dios? ¿Cuántas cosas pueden ser delicia para el ser humano, pero él no está encontrando esa delicia en el Señor? ¿O cuántas cosas pueden ser deleite para el ser humano, pero él no está hallando deleite en Dios para su corazón y para su vida? Y qué hermoso que el Señor, eso que planeó en el huerto del Edén, no lo ha soltado y no lo ha dejado y lo sigue buscando. Lo quiso buscar con Israel, porque Dios quería que Israel se volviera un pueblo que todo el deleite de su corazón fuera el Señor y el deleitarse en ese pueblo. Pero vemos que solo algunos de Israel correspondieron a esa invitación. La gran mayoría siguieron sus propios caminos. Es más, uno ve a un Israel que va de la mano en apariencia del Señor. Ahí está la nube, ahí está la columna de fuego llevando a Israel, pero Israel va tras esa columna de fuego, pero cada momentico amenazando al Señor con que me vuelva a Egipto. ¿Por qué lo amenazaba? Porque su corazón seguía era ¿dónde? Allá, ¿cierto? ¿Y cuántas veces nosotros estamos en la iglesia y permanentemente estamos pensando, no voy a volver, me voy a alejar del Señor, me voy a distanciar, y no me doy cuenta que a veces voy bajo la nube, pero mi corazón está allá y me está jalando eso fuertemente, y me está jalando fuertemente porque a veces he dejado mi cuerpo, pero no he rogado a Dios que me permita entregar el corazón, y entonces estoy haciendo de otras cosas la fuente de mi vida. Por eso es muy peligroso que, por ejemplo, nosotros hagamos la fuente de nuestra vida en una iglesia de la alabanza. Porque hay gente que dice, no, es que la alabanza es extraordinaria. Y el día que Dios nos permita hacer culto sin alabanza, entonces no tienes ninguna razón para congregarte. No tienes ninguna razón para buscar al Señor. Todas esas cosas no estamos diciendo que sean malas. El asunto es que no son donde debe estar nuestro corazón y nuestra vida, porque la delicia nuestra tiene que estar en el Señor. Miremos un modelo de adoración en la Biblia, en Apocalipsis capítulo número 4, para nosotros ir pidiéndole al Señor que nos ayude a ubicarnos como la iglesia que Él está buscando. Porque aún en el modelo del Padre Nuestro dice que se haga su voluntad en la tierra como se hace ¿qué? En el cielo. Y se supone que el que está levantando esa oración es alguien que está invitando al Señor a afectar su vida y a llenar su corazón. Es alguien que le está rindiendo adoración a Dios, porque el Padre Nuestro empieza es rindiéndole adoración ¿a quién?
al Señor. Entonces es de alguien que tiene la mirada, es la oración que enseñó Jesús. ¿Cuál era el deleite de Jesús? O sea, el máximo deleite de Cristo era ¿quién? Por eso para él era más importante hacer la voluntad del Señor que el sufrimiento de la cruz. Por eso cuando le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Padre dijo no, para Jesús era más importante complacer el corazón de su Padre que negarse al sufrimiento que iba a tener allí. Entonces dice Apocalipsis capítulo número 4, y miramos si este escenario es el escenario que está clamando la iglesia. Que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo, también se haga en la tierra. Dice capítulo 4 verso 1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba ¿en qué forma? ¿Es posible ver las cosas de Dios si Dios no nos lleva al mundo del Espíritu? El Señor dijo, el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, porque han de discernirse, ¿qué? Espiritualmente. O sea, nosotros necesitamos que Dios traiga vida espiritual a nosotros para poder ver las cosas. Por eso, para muchos la Biblia es un libro cerrado. Y es cerrado porque los ojos naturales no pueden encontrar la riqueza espiritual que tiene la palabra. Jesús mismo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu. O sea que si no hay una vida en el espíritu, en mí, estas palabras no van a ser de provecho para mi vida, porque estas palabras a la carne no le sirven. Y la vida carnal no las puede entender. Han de discernirse ¿cómo? Espiritualmente. ¿Cómo estaba entonces Juan? En el verso 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aquí Juan estaba teniendo la experiencia parecida a la del Señor que fue a la iglesia. Empezó a ver el trono de ¿quién? De Dios. Y el aspecto, verso 3, del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuándo cesaba la adoración? Nunca. ¿Sí? Si la adoración fuera música, no seríamos adoradores, porque a veces la música es media hora o 1 hora en la iglesia. No era música, ¿sí o no? Ellos estaban estallando de admiración y de reconocimiento, porque ¿a quién estaban viendo? Al Señor. Y la iglesia, mientras no esté viendo al Señor, no va a estallar en su corazón, no va a cantar. Puede pegar alaridos, puede pegar gritos, pero eso no es nada más que bulla, porque el Señor dijo que podrían ser como címbalos que retienen, solo bulla. Porque la adoración fluye de un corazón que está impactado por el amor de ¿quién? El cielo, porque está impactado. Todo en el cielo gira alrededor de ¿quién? De Dios.
¿Están todos los que están en el cielo admirados con lo que hay en el cielo? No, están admirados con quién es Dios. Hay gente que sueña ir al cielo porque la Biblia dice que hay calles de oro y mar de cristal. Y de seguro que cuando lleguen al cielo lo que menos les va a importar es si hay oro y si el mar es de cristal. Porque cuando veamos la belleza y la plenitud de nuestro Creador, no querremos mirar nada más. Toda la atención del cielo está puesta ¿en quién? En el Señor, en el Señor. Hace unos días escuchaba un comentario que me llamó mucho la atención de un hombre que se llama Marcos Brunet. Y me llamó mucho la atención porque él decía, la mayor parte de las canciones que se cantan en la iglesia no son para el Señor. La mayor parte. Y decía, porque se hace música, pero esa música no nació en el corazón de Dios. Y al Señor y al trono de Dios no llega sino lo que nació de Dios. Explicaba él. Entonces, él hablaba un poquito de algunas canciones que Dios les había regalado. Y él decía que un día iba al trabajo y de pronto mientras iba por la calle él empezó a escuchar una canción muy bonita. Y era la canción de Al que está sentado en el trono. Y él pensó que había algún radio y miraba por todos lados. Llegó a su trabajo, entró a su trabajo, se sentó en su oficina y seguía oyendo la canción. Y él buscaba por todos lados dónde era esa canción tan bonita. Hasta que cerró sus ojos y el Señor le dijo, lo que estás escuchando es lo que me están cantando los ángeles en el cielo. Hoy te di el privilegio de escuchar cómo me adoran. Y dice que él sacó un papel y un lápiz y empezó a escribir. Y dice, yo no compuse nada. Yo escribí lo que oí que le estaban adorando al Señor. Y muchos un día, decía él, estarán en el cielo y dirán, ay, esa es la canción que compuso Marcos Brunet. Y se acercarán los ángeles y le dirán, ja, esa canción hace cientos de años que se canta aquí. Entonces fíjese que cuando Dios abre el mundo del Espíritu, es otro mundo muy diferente, porque todo gira en torno a ¿quién? Al Señor. Y no cesaban noche y día de decir, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Están entendiendo estos del cielo lo que leímos ahora en Romanos 11:32? Porque de Él y en Él y para Él son ¿qué? Todas las cosas. Ahora te pregunto, ¿hay una iglesia viviendo así como se vive en el cielo? ¿Hay una iglesia viviendo así? Dios está buscando adoradores. Es que los que Él llamó para estar con Él son ¿qué? Adoradores. Personas impactadas en su corazón por el amor de ¿quién? Del Señor. Cuando el hombre en el huerto del Edén hizo de su corazón otras fuentes para llenarlo, entonces buscó placer fuera de ¿quién? De Dios. Y el hombre se prostituyó, se alejó de Dios y se llenó de muerte. Pero bendito Dios que no abortó ese plan, sino para eso envió a ¿quién? Envió a su Hijo. Dios con voz audible. Primero fue escuchado cuando el Señor viene a bautizarse y después de que baja las aguas, dice que el Espíritu Santo desciende en forma visible sobre Él
Y hay una voz audible del cielo, que dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo deleite, complacencia, placer, ¿cierto? ¿Y para qué envió a su Hijo? Para que Él, habitando en nosotros, levante un pueblo para Dios, en el cual Dios se deleite, en el cual un pueblo que sea placentero. ¿Para quién? Para el Señor. Pero ese pueblo no es hecho por la mano del hombre, es hecho por Dios. Por eso el Señor dice que Él mismo se va a preparar una novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. Esa novia, ¿cierto?, está en las manos de Dios, y Dios es el que la está moldeando. Dios es el que la está formando a su gusto. ¿Y qué es lo que está formando Dios en esa novia? Toda la vida de su Hijo. Por eso la única forma en que Dios pueda hallar complacencia en mi vida es que Él encuentre al único que le produce placer. ¿Quién es? Jesús. Por eso una iglesia sin Cristo jamás será una iglesia de la complacencia del Señor. Jamás será una iglesia de la complacencia del Señor. Vaya conmigo a Isaías. ¿Qué dijo Dios entonces de Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien tengo. Y lo leímos ahora en la transfiguración. El Señor volvió y lo expresó. Isaías 62. Isaías 62, 1 en adelante dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia. ¿Y cuál es la justicia del hombre? Jesús. Y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia. ¿Y cuál es mi justicia? Jesús. Y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor nombrará. Y serás corona de gloria en la mano del Señor, y diadema del reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hetzibá, y tu tierra Beula, porque el amor del Señor estará en ti, y tu tierra será desposada. ¿Qué significa Hetzibá? ¿Cómo? En ella está mi deleite, ¿sí o no? Entonces, ¿ha dejado Dios el plan que tenía en el huerto del Edén? ¿Sí o no? Lugar de deleite mutuo. No ha dejado el Señor su plan. Y entonces, ¿para qué envió a Jesús? Para poder cumplir el sueño que hizo al hombre. Y antes de crear al hombre ya estaba el Cordero. Ya estaba el Cordero. Y entonces nosotros empezamos a encontrar aquí un gran recalco, que nosotros nos llamamos Hetzibá, pero que una congregación se llame Hetzibá no la hace Hetzibá. Porque para que Dios vea un pueblo en el cual Él haya deleite, ese pueblo está hallando todo su deleite ¿en quién? En Él. Esa es la condición de ese pueblo. Así que Hetzibá es una figura de la iglesia por la que el Señor viene. Por eso nosotros tenemos que asegurar nuestro corazón, porque hay un pueblo tibio que está enamorado del mundo y está convencido de que va a sonar la trompeta y se va a ir con el Señor, ¿cierto? El asunto no es que después los boquiabiertos no sean los del mundo viendo lo que pasó, sino los que se desean cristianos viendo que teniendo una oportunidad tan grande no nos preparamos, porque lo que va a sonar es la final trompeta. O sea que Dios, antes de que suene la última, está sonando muchas, y está sonando muchas trompetas donde nos está convocando a venir a Él, trompetas donde nos está llamando. Allá en Israel habían trompetas que sonaban y era para que el pueblo se congregara. Había otras para que se atrincherara y estuviera alerta
y estuviera vigilante. Así que el Señor está sonando trompetas antes de que llegue la final trompeta. Porque dice Lucas, por allá en el capítulo 24, porque el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y a veces la gente está esperando que venga con una gran bulla, y de pronto, mientras nos quedamos esperando la gran bulla, cuando menos esperaba, fue cuando apareció el día del Señor. Por eso Dios nos ha invitado a que tomemos aceite para nuestras lámparas, porque el marido viene pronto. Y dice acá que ese pueblo iba a ser desposado, sino la esposa del Cordero. Y esa esposa del Cordero no es una prostituta vestida de blanco, no. Es una novia al que el Señor transformó de tal manera que cuando la semana pasada estuvimos en un matrimonio y les compartía dentro del matrimonio que la Biblia empieza con la celebración de una boda y que nosotros no nos alcanzamos a imaginar que el que más deleite tenía en esa boda era el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque es que el Señor, con la historia que comienza la Biblia, ya Él estaba pensando en el final de ella. Porque Él estaba pensando que así como le estaba entregando a Eva, a Adán, así Él un día se iba a entregar a sí mismo una novia para Él. Y una novia a la que el Señor la miraría y le diría, como le dijo a Adán a Eva: tú eres carne de mi carne y huesos de mis huesos. ¿Sí o no? O sea, tú eres una expresión de lo que yo soy. Y allá en Apocalipsis el Señor dice 21 que va a celebrar una boda, que son bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y ya allá no es el Señor el que está poniendo la bendición sobre un matrimonio, sino es el Señor el que sale como novio a recibir la novia. Una novia a la que el Señor mire y se estremece en su corazón de amor por ella. Y una novia que mira al Señor y se estremece de amor por el Señor. Va un día el Señor a tener nuevamente el Edén, el lugar de mutuo placer. Sí. ¿Queremos nosotros ser parte de eso? Clamemos a Dios, porque no es del que quiere ni del que puede, es del que Dios tiene misericordia. Clamemos por su misericordia, y en esa misericordia que Él nos da, busquémoslo con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, porque dar gloria a Dios no es estar gritando gloria a Dios. Dar gloria a Dios es estar rendido a los pies de Cristo, es estar ahí postrado. Y miren lo que hizo María. Cuando María está en la casa con su hermana Marta y con Lázaro, que ya había resucitado, está ahí a los pies del Maestro. Ella no se puede contener. Ella sabe que su corazón está siendo estremecido por el amor de Dios, de tal manera que ella saca una libra de perfume de nardo y empieza a derramarlo en los pies del Señor. ¿Y sabe qué es lo más hermoso que dice ahí? Y se llenó toda la casa del olor de ese perfume. Y ese se llenó toda la casa del olor de ese perfume. Es una evidencia de que ese era un momento de complacencia del Señor, de ver ese corazón ahí. Ese corazón que el Señor empezó a traer y se dejó atraer, se dejó conquistar, se dejó enamorar, se dejó traer a ese lugar donde ese corazón se derrite de amor a los pies del Maestro. Dios nos está trayendo a un lugar donde nuestro corazón se derrita de amor por Él. Queremos nosotros dejarnos atraer por Él. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Vamos a orar con todo nuestro corazón. Padre, cuán agradecidos estamos contigo, Señor.